Descubierto. Como era la Tierra hace 300.000 años, revelaciones inesperadas y transformadoras. Pedro se detuvo en seco. Su mano temblorosa sostenía el diario amarillento que había encontrado entre las pertenencias de su padre. Las palabras que leían sus ojos parecían danzar ante él, revelando secretos ocultos de su familia. ¿Podía ser cierto? ¿Realmente su linaje había tenido un papel en la historia de la ciencia? Sin embargo, la emoción que lo invadía era rápidamente aplastada por un profundo sentimiento de culpa. ¿Cómo podía aspirar a ser algo más que un simple campesino? ¿Acaso su sueño de desvelar los secretos de la naturaleza era solo un capricho, un error en un mundo que valoraba el esfuerzo físico por encima del conocimiento? Esa lucha interna lo había acompañado toda su vida, acentuada ahora por la reciente muerte de su padre, un hombre del campo cuya sombra lo seguía constantemente. Con el corazón encogido, Pedro sabía que tener este legado significaba que su vida podría cambiar, pero también lo exponía a nuevos riesgos. La presión era abrumadora, la expectativa de su familia siempre lo había empujado hacia un camino seguro, hacia lo estable. Pero con cada página que leía, la idea de presentarse en un congreso de biólogos se convertía en un incendio en su interior, una mezcla de miedo y anhelo. El momento de la verdad se aproximaba inexorablemente. A medida que Pedro preparaba su presentación, se sentía dividido. Imaginar a su madre mirándolo con orgullo y a sus hermanos sonriéndole con admiración no motivaba, pero las constantes miradas de desdén que había recibido en el pueblo pesaban como piedras en su pecho. Tenía que convencerse de que el conocimiento podía ser tan valioso como los sudores de su padre en el campo, y aún así, el eco de sus risas resonaba en su mente. No te olvides de tus raíces, Pedro, le decía su hermano con una mueca despectiva. Esa frase lo hería. Cada palabra representaba el camino seguro que debía tomar, pero su espíritu rebelde ansía romper esas cadenas. En ese instante, una voz en su mente le gritó que debía arriesgarse, que el sacrificio podría valer la pena. Pero, ¿y si fracasaba? Mientras la presión aumentaba a su alrededor y su ansiedad ascendía, Pedro se encontró atrapado en una cena familiar llena de tensiones. Los rostros de su madre y sus hermanos eran un mapa de preocupaciones y reproches. La frase más dura resonó en el aire: tus sueños no alimentarán a la familia. Fue un golpe certero. El vacío de su padre se hacía cada vez más palpable, y la pregunta retumbaba en su cabeza: ¿valía la pena el sacrificio por un sueño que parecía tan inalcanzable? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que el silencio se instalaba en la mesa, Pedro tuvo que enfrentarse a la cruda realidad: sus sueños y su familia se estaban convirtiendo en fuerzas opuestas. Una invitación a una conferencia nacional llegó a su correo, era su oportunidad. Pero ese mismo correo lo hundía en un mar de dudas. ¿Podría cumplir con la expectativa familiar y al mismo tiempo seguir su propio camino? El mundo le reclamaba, su sangre le llamaba, sin embargo, lo único que podía hacer era sentarse frente a la hoja en blanco. La presión aumentaba y su mente luchaba, incapaz de decidir. Con un latido acelerado y una mano en el corazón, se sintió listo para escribir, pero el papel permanecía en blanco, esperando, como su futuro. Pedro apretó los dientes mientras miraba el cursor parpadear en la pantalla de su computadora. Las horas pasaban y su mente, atrapada en un laberinto de dudas, no lograba encontrar la salida. La invitación al Congreso ya no era solo un correo electrónico, se había transformado en un monstruo que devoraba su tranquilidad.
Cada palabra que debía escribir se frustraba con la sombra de la desconfianza y la opinión familiar que estigmatizaba su deseo de volar más allá del campo. El calor del día se filtraba a través de la ventana, iluminando el desorden de libros y papeles que había acumulado en su mesa. Una hoja de papel en blanco hizo eco del vacío en su interior. La imagen del Congreso se mezclaba con aquellas risas, los murmullos de sus hermanos recorriendo el pueblo mientras lo señalaban, el campesino que quería ser científico, como si eso fuera un pecado. ¿Acaso no se darían cuenta de que en su herencia había más que solo trabajos en la tierra? Cada vez que leía el diario de su padre, las páginas parecían susurrar oportunidades inauditas. Sin embargo, la voz de su hermano resonaba como un eco implacable en su mente: no olvides tus raíces. Esa frase lo perseguía y lo empujaba hacia la certeza de un futuro predecible, alejado de la incertidumbre del conocimiento. Dos mundos chocaban en su interior, y podía sentir como una parte de él intentaba asomarse por encima del miedo, desafiando las expectativas que lo habían mantenido atado. El momento fue crucial. Tendría que confrontar esos demonios personales y demostrarles, incluso a sí mismo, que había más en su vida que los límites que le habían puesto. Con un grito interno de determinación, decidió que, aunque su presentación pudiera no ser perfecta, debía al menos presentarse ante sí mismo como alguien dispuesto a luchar por su sueño. Con enfoque renovado, comenzó a plasmar en el papel sus ideas, sus descubrimientos, las maneras en que el estudio de la biología podría impactar positivamente la agricultura familiar. Las horas se convirtieron en días y, aunque trabajaba con un fervor inusual, el miedo siempre estaba al acecho. Decidió montar un pequeño proyecto comunitario antes del Congreso, un experimento con técnicas que había investigado. Llamó a algunos vecinos, a quienes había visto dudar, a los que también estaban atrapados en la rutina de la tierra. Juntos, comenzaron a aplicar métodos que recogían lo mejor del conocimiento científico para mejorar su cultivo. La energía que se generó a su alrededor era contagiosa. Mientras compartía sus hallazgos, sus vecinos comenzaron a unirse, preguntaban, se interesaban, y por momentos, la mirada de Pedro se encendía. Lo que antes era una carga ahora se convertía en un estandarte de esperanza. Su corazón latía con fuerza al ver que no estaba solo y que, a pesar del temor familiar, su pasión podía abrir un nuevo camino. Sin embargo, al regresar a casa tras una jornada emocionante y reveladora, se topó con realidades difíciles. Su madre, con ojos de preocupación, observaba cada paso que daba. «No quiero que te lastimen», le dijo apenas logró encontrar el valor para hablar. Era un recordatorio doloroso de que, independientemente de su crecimiento personal, la lucha interna con su historia continuaría. Pedro sabía que el Congreso se acercaba, y su verdad también. En su mente resonaba el dilema: ¿dejaría que la presión familiar lo empujara hacia atrás o seguiría hacia adelante, aunque eso significara desafiar las expectativas de los que tanto amaba? En esa balanza de emociones, un nuevo pensamiento emergió con fuerza: su voz podía ser un faro, un ícono de cambio en su comunidad. Pero la pregunta seguía sin respuesta: ¿tendría el valor para presentarse y abrazar esa luz en su presentación? El soporte del pueblo prometía un futuro brillante, pero también la sombra del rechazo se cernía sobre él. Era un momento crucial, y Pedro estaba finalmente listo para encontrarse con su historia, una búsqueda personal que lo llevaría a un camino que no imaginaba. El encuentro con su historia familiar, un gran desafío lo esperaría en el Congreso y la decisión de lanzarse al abismo de lo desconocido lo acechaba, haciéndolo aún más nervioso y ansioso. La pregunta que se planteaba ante él era: ¿estaba preparado para dar el siguiente paso, a pesar de las consecuencias? El día del Congreso se presentó como una tormenta, un torbellino de emociones que se arremolinaban en el interior de Pedro. Con cada paso hacia el auditorio, el eco de su madre advertía en su mente como una sombra persistente: «No quiero que te lastimen». Era un recordatorio que lo paralizaba, andamiaje de un miedo que parecía querer rechazar su determinación. La energía del ambiente vibraba, la sala repleta de rostros ansiosos y expectantes,
pero él se sentía como un intruso en un mundo que parecía no pertenecerle. Cuando lo llamaron al escenario, sus piernas temblaron. El micrófono, al que se acercó, parecía ser un portal a la verdad, pero sus nervios comenzaban a apoderarse de su voz. Se tomó un segundo para observar a la audiencia. Aquellos ojos, llenos de curiosidad, no eran sus hermanos ni aquellos que reían a sus espaldas en el pueblo, eran personas que desideraban escuchar su historia. De un plumazo, el peso de la presión se transformó en el combustible que había estado buscando, una oportunidad, no solo para compartir su descubrimiento, sino para redefinir lo que era posible. Pese a la incertidumbre, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron más allá de su resistencia, como un arroyo que encuentra su camino por las piedras. Detalló su experimento, los métodos que había aplicado, y cómo la biología podía ser un puente entre el conocimiento y la tradición. Los relatos de sus vecinos emergieron como un símbolo de esperanza, la abuela que finalmente había cosechado tomates jugosos, el padre que había dejado de temer a la sequía. Cada anécdota era un hilo que tejía un tapiz en el que Pedro se sentía cada vez más en casa. Sin embargo, mientras se adentraba en su presentación, una oleada de dudas lo golpeó de nuevo. ¿Y si se burlan de mí?, pensó. ¿No estaría traicionando a mi familia al querer ser más que lo que ellos han sido? El dilema giraba dentro de su mente, amenazando con desestabilizar lo que había construido. Pero esa reflexión duró un instante, porque la voz interior que había cultivado se impuso. No puedo volver atrás, se dijo. Esto es parte de mí, esta es mi verdad. Lo que empezó como un vórtice de ansiedad, pronto se tornó en un espacio de revelación. Unas risas alegres resonaron ante las ocurrencias imprevistas, reacciones genuinas a su entusiasmo. Entre esas risas, vio a otros quebrar sus muros, también prisioneros de sus propios miedos y sueños no realizados. En ese instante, Pedro se dio cuenta que su voz no solo estaba resonando en el auditorio, estaba llamando a otros a sentirse válidos y a creer. Finalizó su charla con una pregunta que dejaba en el aire una chispa de audacia: ¿qué pasaría si nos atreviéramos a ser más de lo que nos han dicho que podemos ser? En su corazón, la respuesta estaba clara, el cambio comenzaba al atreverse a dar la primera palabra. Mientras la ovación llenaba la sala, la sensación de triunfo se mezcló con una realidad ineludible: había conocido en esta experiencia el costo y el valor de su autenticidad. Regresó a casa con una mezcla de euforia y ansiedad, sabiendo que el aplauso no podía borrar las raíces que lo sostenían, pero sí podía cimentar sus alas. Al llegar, su madre lo esperaba en la puerta. A pesar de la satisfacción reflejada en el rostro de su hijo, la preocupación aún estaba allí. ¿Valió la pena, hijo?, le preguntó con suavidad. Pedro respiró hondo, consciente de que el camino apenas comenzaba. Sí, mamá. Pero, su voz se detuvo un momento. ¿Podría él mismo responder a esa pregunta? En su interior, una nueva inquietud surgió. Había despertado una pasión que no solo impactaría a su comunidad, sino a su propia historia familiar. ¿Cómo cambiarían las perspectivas en su hogar con el tiempo? La inquietud por el futuro se mezclaba con un nuevo sentido de propósito. La presión familiar no se desvanecería, pero ahora, Pedro estaba decidido a ser el arquitecto de su propio destino, y el verdadero desafío apenas empezaba. En su mente resonaba una idea prometedora: ¿cómo podría llevar este cambio más allá de esta presentación? Mientras sus pensamientos lo guiaban hacia el horizonte de nuevas posibilidades, la luz de su futuro se encendía, iluminando su camino por delante. La semana posterior al Congreso fue una montaña rusa de emociones. El eco de la ovación todavía reverberaba en la mente de Pedro, pero esa euforia tuvo una corta vida. Las dudas, vestigios del pasado, comenzaron a asomarse como sombras en medio de la luz que había encontrado. ¿Realmente había tocado las vidas de aquellos que le escucharon? Las preguntas lo acechaban incluso en los momentos más simples, como al preparar su desayuno o al observar la luz a través de la ventana. Aquel deseo de comunicar algo más profundo que lo momentáneo le empujó a dar un paso.
Inspirado por las reacciones de la audiencia, decidió escribir un artículo que capturase la esencia de su presentación. Las palabras fluyeron de su pluma, y a medida que plasmaba sus ideas, cada frase se sentía como un ladrillo más en la construcción de un puente que unía su pasado con un futuro setado. Sintió que, a través de la escritura, podía solidificar sus pensamientos y explicar más claramente su visión. Sin embargo, la lucha interna no se extinguió. Cada vez que se detenía a pensar, un nuevo conflicto emergía. La voz de la duda, oscurecida previamente por la luz de la pasión, comenzó a gritar más fuerte. ¿Hacerlo público significaría abrirse a la crítica y al juicio? ¿Estaba realmente preparado para eso? En una tarde lluviosa, mientras revisaba su borrador, comenzó a hacer una lista de pros y contras. Con cada punto que anotaba, se sentía más dividido. El pro más fuerte era su deseo de compartir su historia y sus descubrimientos. Sin embargo, el contra más contundente era la posible desaprobación de su familia. Sabía que su madre siempre había tenido miedo de que su curiosidad lo llevara a un lugar de dolor. Pero esa misma búsqueda de conocimiento que había mantenido viva su alma también lo había empoderado. Si esto no es para mí, ¿para quién lo será?, se preguntó. Con la determinación de encontrar una respuesta, Pedro decidió buscar la opinión de un amigo cercano, Esteban, quien siempre había creído en su capacidad. Se reunieron en una cafetería, y mientras el aroma del café se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, Pedro compartió sus miedos y expectativas. La mirada de Esteban, seria pero alentadora, le dio fuerza. La vida es un riesgo, Pedro. No puedes vivirle a los demás. Si sientes que tienes algo que aportar, hazlo. A veces, el rechazo puede ser doloroso, pero el silencio es mortal. Las palabras de su amigo resonaron en su interior, desatando una chispa de lucha. Pedro comprendió que lo que había experimentado en el Congreso no era solo un momento de gloria, sino un preludio de lo que podría ser su vida. Decidido a avanzar, comenzó a sistematizar sus notas, a dar forma a su mensaje y a buscar publicaciones que valoraran su perspectiva. En esas horas de dedicación, Pedro experimentó una transformación. Comenzó a ver la posibilidad de convertirse en un referente en su campo. Sin embargo, en cada paso hacia adelante, la voz temerosa de su madre aún susurraba en su mente. ¿Sería capaz de soportar la presión de las expectativas familiares y, al mismo tiempo, perseguir su propio camino? 2 semanas después, cuando terminó el artículo, presiona enviar. El clic resonó como un disparo en una carrera que apenas comenzaba. Se sintió liberado, pero con la realidad de que el próximo paso ya estaba exigido. El hecho de abrir esa puerta a lo desconocido trajo consigo una sensación de vulnerabilidad que apenas podía soportar. ¿Qué sucedería si su trabajo no resonaba? ¿Cómo manejaría la inevitabilidad del juicio? En aquel punto, se dio cuenta de que su viaje hacia la autodeterminación estaba lejos de ser suave. En cada decisión, cada palabra escrita, había un nuevo desafío. Y lo más importante, la lucha por su propia voz era solo el comienzo. En su mente, germinaba una pregunta crucial: ¿seré capaz de enfrentar las consecuencias de mi autenticidad? Mientras la ansiedad lo envolvía, Pedro comprendió que esta batalla interna no era solo una lucha personal, sino también una oportunidad para redefinir quién era. Con el eco de Esteban, se preparó para lo que vendría, porque el momento de la verdad estaba muy cerca. La respuesta a su envío llegó con una celeridad que Pedro no hubiera anticipado. Aún no se había recuperado del eco del enviar cuando su teléfono vibró. Un correo en su bandeja de entrada. El corazón le dio un vuelco, incapaz de contener la respiración mientras abría el mensaje. La redacción de la revista lo había seleccionado para su publicación. Esa validación encendió una luz en su interior, pero la emoción fue rápidamente eclipsada por un nuevo zumbido de autocrítica. De pronto, ser un autor publicado no parecía ser un triunfo, se presentó como una trampa. La exposición al juicio era palpable. Se imaginaba a sí mismo ante la mirada escrutadora de lectores desconocidos.
Tal vez algunos de ellos no solo leerían sus palabras, sino que las diseccionarían con el mismo fervor con el que él las había creado. La inseguridad asomó su cabeza. ¿Era su mensaje lo suficientemente potente? ¿Resonaría con aquellos que esperaban algo valioso? Todo se tornó más complicado cuando su madre lo llamó al día siguiente. El tono temeroso de su voz simplemente hizo que las dudas se intensificaran. ¿Has compartido finalmente lo que escribiste?, preguntó, como si ya tuviera en mente un futuro lleno de decepción y preocupación. La forma en que su madre lo protegía, aunque salpicada de amor, lo mantenía entre las fronteras de su zona de confort. Pedro sintió que la conversación se volvía un laberinto. Aquella dinámica siempre presente entre ambos en la que él intentaba buscar su propio camino y ella se aferraba a un control que provenía más del temor que del amor. No quería herirla, pero sabía que no podía rendirse a sus expectativas. Esa tensión materializaba su conflicto interno. ¿Quién era él realmente si subordinaba su voz a los temores de otro? Mientras la incertidumbre lo consumía, se sumergió en una profunda reflexión. Pesó la influencia de su madre contra su deseo de autenticidad. Cada análisis lo llevaba a una revelación más profunda sobre sí mismo. Cada palabra que nunca había dicho se convertía en un ladrillo más en ese puente que intentaba construir hacia su futuro. Decidió al menos una cosa: quería ser un faro y no un eco. Con el respaldo de su publicación, sintió que la vida lo empujaba a ser audaz. En los días siguientes, intensificó su búsqueda de nuevas oportunidades. Participó en conferencias locales e indagó sobre foros donde podría presentar su trabajo. Pedir la palabra se convirtió en un acto de resistencia. La primera vez fue un desafío. Se subió al podio en una pequeña reunión y una vez más, dio voz a sus ideas. Pero esta vez, sintió el fulgor de la autenticidad bañándolo, una conexión genuina con sus oyentes. Cada intervención lo acercaba más a la persona que deseaba ser. No obstante, la voz de su madre aún susurraba en su mente. La incertidumbre de estar haciendo lo correcto seguía acechando su pensamiento. Sin embargo, esa misma duda se convirtió en combustible. Un mensaje inesperado apareció en su correo electrónico una tarde cualquiera. Era de un prestigioso editorial que había visto su trabajo y deseaba realizar una entrevista. La emoción y la ansiedad se entrelazaron en su pecho como un torbellino. Había llegado un momento crítico en su camino. Preguntándose si estaba listo para afrontar un escenario aún más grande, entendió que podría estar al borde de una exposición mayor a la crítica y, por ende, a su propia búsqueda personal. ¿Sería capaz de lidiar con esta nueva fase? Mientras formulaba sus respuestas en su mente, se enfrentaba a un dilema: ¿podía permitir que su verdad brillara intensamente, a una costa de desilusionar a quienes más amaba? La respuesta estaba en el horizonte, y la siguiente decisión lo enfrentaría a su propia esencia. El día de la entrevista, Pedro se despertó con una mezcla de nervios y determinación. El reloj marcaba apenas las 8 de la mañana, pero su mente ya había comenzado a atormentarlo. Se miró al espejo e inspeccionó su reflejo. Había algo nuevo en su mirada, como si un brillo hubiera reemplazado la sombra de la inseguridad. Aún así, la voz de su madre resonaba en su cabeza, cuestionando ya no solo su capacidad como escritor, sino su deseo de ser visible. Mientras se preparaba, pensó en todo lo que había pasado desde que envió aquel artículo. La sorpresa inicial al ser elegido se había transformado en un impulso casi inevitable. Sin embargo, este nuevo paso exigía más que nunca de su autenticidad. Tenía que ser una versión pulida de sí mismo. Lo que menos deseaba era que su voz sonara vacía o insuficiente. Cuando llegó a la editorial, el ambiente era diferente al de las charlas en las que había participado. La modernidad del lugar le parecía intimidante. Aunque había manejado la ansiedad al compartir sus ideas frente a audiencias pequeñas, esta vez se vio rodeado de profesionales establecidos. La sensación de que cada uno de ellos lo evaluaba intensamente lo envolvió, como una niebla helada. Tras ser recibido por el editor, un hombre enérgico que emanaba carisma,
Pedro se sentó frente a él y la entrevista comenzó. El editor le preguntó sobre su proceso creativo, sobre lo que lo inspiraba. A medida que explicaba su perspectiva sobre la escritura, algo en él empezó a cambiar. La pasión detrás de sus palabras comenzaba a ahogar las dudas. Sin embargo, el editor lanzó una pregunta que lo sorprendió. ¿Cómo manejas la crítica, sobre todo viniendo de un círculo familiar que puede no entender el camino que has elegido? Pedro sintió que esa pregunta penetraba en su esencia. Por un momento, todas las inseguridades se amalgamaron, y su mente se vio atrapada entre la necesidad de complacer a su madre y el deseo de ser fiel a sí mismo. La respuesta no debía ser un rezo por la aprobación. En lugar de eso, encontró en su interior una respuesta franca. Había aprendido que la crítica, en su forma más pura, no era un ataque, sino una oportunidad para crecer. Se obligó a sí mismo a confesar que había tenido miedo de compartir su verdad, no solamente con su madre, sino con el mundo. La revelación le dio fuerza. Al final de la respuesta, soltó el aire que había estado reteniendo. El editor asintió, notando que su voz había cambiado, había una sinceridad palpable. La conversación fluyó mejor después de ese momento genuino. Habló sobre sus experiencias, sobre el esfuerzo que había puesto en su escritura y sus intenciones como autor. La angustia que lo había acompañado se disipó por un instante, dejando espacio a una claridad que lo llevaba hacia una autocomprensión mayor. Al despedirse, sintió que, independientemente del resultado, había recorrido un camino de crecimiento. Se dio cuenta de que su viaje no solo era hacia la publicación, sino hacia una conexión más profunda con su propia voz. Mientras salía del edificio, una desafiante corriente de autocreación lo impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, al llegar a casa, encontró un mensaje de su madre, lleno de preocupación y amor. ¿Estás seguro de que este camino es el correcto?, cuestionaba en el texto. La angustia de su madre era palpable y, por un momento, sintió que toda la confianza ganada podía desvanecerse. Pedro se enfrentaba a una decisión crucial: ¿continuar con su viaje hacia la autenticidad o ceder a las inseguridades familiares? Mientras su mente daba vueltas, se vio obligado a considerar una verdad inesperada: tal vez las personas que amaban no eran el verdadero obstáculo. La verdadera lucha residía en ser fiel a sí mismo en un mundo que podría no aceptar su verdad. Ahora estaba más claro que nunca que su próximo paso definiría no solo su carrera, sino su esencia. El dilema que enfrentaba se convirtió en una pregunta resonante: ¿qué costaba más, desilusionar a los que amaba o traicionar sus propias aspiraciones? Con esta reflexión en mente, sabía que su viaje apenas comenzaba. La batalla era tanto externa como interior. ¿Podría hallar la valentía para enfrentarse a su madre y, al mismo tiempo, a su miedo? El futuro exigía su respuesta, y el momento de la verdad estaba acercándose rápidamente. Durante las semanas que siguieron, Pedro no pudo sacudirse la inquietante sensación que había dejado la conversación con su madre. La voz en su mente era un eco que resonaba con críticas, dudas y temores. Sin embargo, el brillo en su mirada, que una vez había surgido como un destello de esperanza, empezaba a desvanecerse ante la presión. Aún así, estaba determinado a enfrentar sus demonios. Se zambulló en la escritura. Cada palabra que plasmaba en el papel se sentía como un acto de rebelión contra la sombra de la duda. La necesidad de contar su historia impulsaba a Pedro a experimentar un torrente creativo. Escribía sobre las luchas internas de otros, sobre personajes que, como él, dudaban entre sus sueños y las expectativas ajenas. Los relatos se convertían en un refugio, y su voz resonaba con una sinceridad que nunca había sentido antes. A medida que pasaban los días, decidió comenzar un nuevo blog, uno donde pudiera compartir no solo sus escritos, sino también sus reflexiones sobre la vida, la familia y la escritura. Pronto, las palabras empezaron a fluir a un ritmo desenfrenado. Cada post era una liberación, cada publicación, un paso hacia la autenticidad. Los comentarios comenzaron a llegar,
Personas compartiendo sus propias experiencias y resonando con su vulnerabilidad. Un nuevo mundo se abría ante él, uno en el que no solo contaba historias, sino que también creaba conexiones con otros. Un día, mientras revisaba los comentarios en su blog, notó uno en particular que le heló la sangre. Era de un viejo amigo de su infancia, alguien que había estado presente en muchos de sus fracasos y éxitos. La línea que resonó con él fue: ¿por qué te atreves a ponerte al frente, sabiendo que podrías fracasar? La pregunta lo golpeó con fuerza. En lugar de sentirse herido, Pedro sintió una oleada de desafío. Lo que antes le había parecido un ataque ahora se transformó en una oportunidad. Ahí estaba, confrontando una de las críticas más antiguas que había temido, la de su propia valía. Y en cierta manera, esa pregunta lo llevó a reflexionar aún más profundo. ¿Por qué se había colocado tantas barreras en el camino de sus sueños? Era hora de enfrentarse a esas limitaciones. Dividió su vida en dos, sus aspiraciones como escritor y la influencia de su familia. ¿Realmente estaba dispuesto a permitir que el miedo y la duda de otros siguieran dictando su vida? Con esta revelación, Pedro comprendió que su viaje no era un camino recto hacia la aceptación, sino un laberinto de autodescubrimiento. Había que encontrar su propia voz y aprender a defenderla, incluso si eso significaba desilusionar a aquellos que amaba. Decidido a poner a prueba su nueva resolución, planeó una cena familiar. Armado con su valor, eligió ese espacio para abrirse sobre sus aspiraciones y su blog. Había escrito cada frase con la esperanza de que la honestidad lo liberara, de que hablar su verdad le daría fuerza, tanto a él como a su madre. El día de la cena, la atmósfera era tensa. Los rostros familiares miraban con expectación. Pedro sintió el sudor frío correr por su espalda, pero esa sensación se desvaneció al recordar el brillo que había visto en su reflejo semanas atrás. Cuando tomó aire y comenzó a hablar, un nuevo Pedro surgió. Cada afirmación sobre su pasión por la escritura, cada confesión de miedo y deseo, resonaba en el aire como un grito de independencia. Pero el camino no era sencillo. La reacción de su madre, llena de preocupación y amor, desató olas de resistencia. ¿Realmente crees que puedes hacer esto de forma exitosa? Preguntó con un tono que buscaba protección más que ataque. La discusión intensificó las emociones, la lucha por la aceptación se manifestaba en la mesa. Sin embargo, en ese desafío, Pedro encontró claridad. Su deseo de ser verdadero frente a la presión de la expectativa se convirtió en el centro de la conversación. Sabía que no se trataba de desear aprobación, sino de aprender a permanecer firme en sus convicciones. Eso, finalmente, fue lo que realmente le dio fuerza. Pero el desenlace de esa noche estaba lejos de resolverse. La mirada de su madre, mezclada entre el amor y la preocupación, lo hizo cuestionarse si, a pesar de todo, podría lograr lo que se había propuesto. La cena había sido solo una batalla, y el conflicto interno persistía. Con un desafiante corazón, Pedro supo que su próxima decisión podría marcar el rumbo de su vida. El momento de enfrentarse a su madre había llegado, pero el potencial de regresar al pasado aún no acechaba. La pregunta que le atormentaba ahora era, ¿podría convertir este momento en un trampolín hacia su destino, o se convertiría en una carga que llevaría por siempre? La mañana que siguió a la cena, Pedro se despertó con una sensación indefinible en su pecho. La conversación con su madre aún resonaba en su mente, pero en lugar de angustia, había dejado un destello de propósito. Había tomado una postura, y eso, por primera vez en mucho tiempo, lo llenaba de energía. Se sentó en su escritorio, las hojas en blanco lo miraban expectantes. Sabía que la escritura debía ser más que un refugio, tenía que ser su arma. Esa mañana, decidió escribir sobre su lucha personal. No se trataba solo de narrar historias ajenas, sino de desnudarse ante el papel y permitir que sus emociones fluyeran sin filtros. Cada palabra que escribía era como una capa que se desprendía, revelando las inseguridades que durante años había ocultado bajo una sonrisa. Mientras escribía, recordaba un momento de su niñez en el que había soñado con ser escritor.
Esa ambición pura que parecía haber sido opacada por las expectativas y juicios de los demás. Si quería ser un narrador de historias, tendría que comenzar a contar la más importante, la suya propia. La idea de vivir para los demás ya no le parecía una opción viable. La jornada avanzó y, tras varias horas sumergido en sus pensamientos, decidió que su próximo paso sería hacer privado su blog. Todo lo que había escrito sobre la vida, la familia y sus luchas sería expuesto al mundo, pero solo cuando sintiera que estaba listo. Era un acto de valentía, una manera de manifestar su compromiso con su identidad. No solo se trataba de escribir, se trataba de ser visto. Un par de días después, recibió un correo que lo sacudió. Era una invitación para participar en una lectura pública de escritores emergentes en un café local. Su instinto inicial fue rechazarlo, la idea de leer frente a una audiencia le llenó de temores. Podría ser una nueva oportunidad de fracasar, de ser juzgado. Pero, en lugar de retroceder, se sintió atraído por la idea de dar un paso adelante, un pequeño acto de rebelión contra sus miedos. Ese mismo día, tomó su cuaderno y escribió un relato corto que había inspirado su nueva resolución, un protagonista que enfrentaba el temor de ser crucificado por sus sueños. El tiempo volaba, y cada palabra que escribía la sentía como un ladrillo en la construcción de su nueva vida. La idea de ser vulnerable, de compartir su historia, empezaba a convertirse en una poderosa motivación. Al llegar la noche del evento, la luz del lugar brillaba cálida y acogedora, aunque el bullicio le causaba ansiedad. Se sintió abrumado por la presión que se acumulaba en su pecho. Pero al ver a otros escritores, muchos de ellos también nerviosos, pudo respirar un poco más fácil. Aquello no era solo su batalla, era un espacio donde todos compartían sus luchas. Cuando llegó su turno de leer, las palpitaciones en su corazón casi lo desbordaban. Al subir al escenario, se sintió como si se enfrentara a una línea de combate. Pero a medida que comenzaba a leer su historia, sus temores se transformaron en poder. Las palabras se convertían en su propia voz, y en el instante en que miró a la audiencia, cada mirada se sentía como un apoyo inesperado. Al terminar, una oleada de aplausos resonó en el café. Pedro se sintió, por primera vez, en pie de igualdad con su propia narrativa. Había comenzado a afirmar su lugar en el mundo como escritor, y la sensación de autenticidad lo inundó. Pero aún no había terminado, la vida había empezado a abrirle puertas, y la batalla contra sus propios miedos estaba lejos de concluir. De vuelta en casa, una sensación de satisfacción lo envolvió. Sin embargo, las palabras de su madre regresaron a su mente. ¿Realmente crees que puedes hacer esto de forma exitosa? La pregunta dejó una huella en su interior, recordándole que el viaje apenas comenzaba. Era hora de hacer un balance. ¿Sería capaz de enfrentar el rechazo, dividir sus anhelos de las expectativas y continuar su camino incluso si eso significaba enfrentar más críticas? Las dudas aún pululaban en su mente, pero algo había cambiado. La cena había sido una batalla, pero había ganado una guerra interna. Mientras se recostaba en su cama, con el pensamiento firme de seguir escribiendo y explorando su verdad, se dio cuenta de que el próximo paso era crucial. Necesitaba un espacio donde sus historias pudieran germinar y su voz fuera escuchada sin reservas. Sabía que debía buscar a otros que compartieran su visión, pero también, tal vez, unir fuerzas con aquellos que alguna vez lo habían desanimado. ¿Sería capaz de transformar sus dudas en un catalizador de cambio? La siguiente fase de su viaje pronto comenzaría. Pedro se despertó al día siguiente con una claridad renovada. La experiencia de la lectura pública había sido más que un simple evento, había sido un momento de catarsis. Sentía como si cada palabra pronunciada hubiera liberado un peso del que había sido prisionero durante años. A medida que se preparaba para el día, su mente repasaba lo que había aprendido. La vulnerabilidad no era debilidad, sino un puente hacia la conexión genuina con los demás. Decidido a seguir este nuevo camino, se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar sobre talleres de escritura en su ciudad. Sabía que no podía avanzar solo, necesitaba apoyo y,
sobre todo, quería compartir con otros que estuvieran en su misma búsqueda. Cada taller que encontraba representaba una puerta abierta a la comunidad creativa que tanto anhelaba, aunque también se sentía un escalofrío de ansiedad ante la posibilidad de ser juzgado nuevamente. Mientras navegaba por las páginas de los talleres, un título lo llamó particularmente, Escritura Valiente. Intrigado, se inscribió de inmediato. Había algo fascinante en la idea de explorar su narrativa personal bajo la guía de un mentor. La idea de ser guiado en este nuevo ejercicio de autodescubrimiento lo llenaba de emoción, pero también lo sometía a una presión inexplicable. La primera sesión llegó rápidamente, y al cruzar la puerta del taller, la mezcla de nervios y anticipación lo invadió. Allí, encontró a un grupo diverso de aspirantes a escritores, cada uno con sus propias historias y luchas. Su instructor, una mujer de mirada magnética y voz firme, presentó el objetivo de la clase, explorar las historias que llevamos dentro, esas que a menudo tememos compartir. Cuando llegó su turno de presentarse, la voz de Pedro tembló. Sin embargo, al contar brevemente sobre su experiencia en la lectura pública, algo dentro de él se encendió. El apoyo del grupo fue inmediato, y los marcos de su experiencia comenzaron a moldearse. Descubría que otros compartían dudas similares, lo que lo llevó a preguntarse, ¿cómo podía convertir esas inseguridades individuales en fuerza colectiva? A medida que había comenzado a escribir sus historias, su instructor fomentaba un espacio donde la crítica era constructiva, y no una amenaza. En cada sesión, Pedro encontró la oportunidad de leer partes de su trabajo en voz alta. A veces su voz era fuerte, otras, quebrada por la emoción. Sin embargo, el feedback honesto y alentador del grupo comenzó a motivarlo aún más. Este proceso lo empujó a explorar no solo la vulnerabilidad, sino también la conexión entre sus experiencias y las de sus compañeros. Era en esos momentos de lectura donde su autoconfianza crecía, en lugar de ser un escritor aislado, comenzaba a verse como parte de una comunidad vibrante. Cada historia compartida era un ladrillo en la estructura de su identidad como escritor. Pero había un viejo temor durmiendo en su interior, un eco del juicio de su madre que lo seguía acechando, ¿y si no eres lo suficientemente bueno? El taller continuó, y Pedro se volvió más ambicioso en sus escritos. Un día, se propuso relatar una experiencia de traición en la que un amigo cercano había menospreciado su sueño de ser escritor. Al compartirlo con el grupo, vio las reacciones asombradas y empáticas de sus acompañantes. Era un momento revelador, no solo recibía apoyo, sino también una sensación de responsabilidad de seguir compartiendo. Con el paso del tiempo, sin embargo, Pedro notó que el grupo comenzaba a tener dinámicas propias que lo incomodaban. Algunos miembros parecían más interesados en competir que en colaborar, y eso le dejó un vacío en el estómago. La energía positiva que antes había sentido empezaba a diluirse, haciéndolo cuestionar si ese espacio era realmente el adecuado para él. Pero en ese momento de duda, una idea iluminó su mente, era hora de asumir un nuevo rol. Tenía la capacidad de transformar la negatividad en un catalizador de cambio. ¿Y si comenzaba su propio taller de escritura? Una invitación a la vulnerabilidad, una oportunidad para seguir fomentando el apoyo mutuo. Con la chispa del desafío encendida en su interior, Pedro decidió que era hora de compartir no solo sus palabras, sino también su visión. Mientras bosquejaba un plan, sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. La escritura era su camino, pero la creación de un espacio seguro lo llevaría a un destino completamente inesperado. Ahora, con el desafío claramente a la vista, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿cómo podría construir ese espacio sin caer en las viejas dinámicas que había rechazado? La respuesta estaba a punto de revelarse, y tomaría toda su fuerza y creatividad para dar ese salto final. A medida que la idea de crear su propio taller de escritura tomaba forma en la mente de Pedro, una corriente de determinación lo invadió. No solo se trataba de un nuevo proyecto, sino de la oportunidad de manifestar su autenticidad, de forjar un camino donde la vulnerabilidad y el apoyo se convirtieran en pilares.
Sin embargo, sabía que este paso requeriría un compromiso profundo con su propia voz y un propósito claro que reflejase su evolución. Comenzó a organizar sus pensamientos y premisas para el taller, creando un espacio que prometiera apertura, aceptación y crecimiento. Redactó un documento detallando la filosofía del taller, un ambiente donde cada participante pudiera compartir sus historias sin miedo al juicio. Cada frase se convertía en un ladrillo más en la construcción de lo que sería su legado. Así, su historia personal y la de sus compañeros se entrelazaban, formando un tejido vibrante de conexión y comunidad. El siguiente paso era crucial: conseguir participantes. Pedro decidió hacer una convocatoria en su antiguo taller y en su blog, invitando a aquellos que estaban ansiosos por explorar su escritura en un espacio más colaborativo. Alzando la voz, se sintió empoderado de una forma que no había experimentado hasta entonces. La emoción de dar este paso era palpable, estaba listo para desafiarse a sí mismo. El primer día del taller llegó con una mezcla de ansiedad y emoción. Al abrir la puerta del nuevo espacio, se encontró con caras conocidas y desconocidas, todos allí por la misma razón: el deseo de escribir y ser escuchados. Se sentó frente a ellos y, en un momento de reflexión, compartió su propia historia, su lucha con la identidad, sus sueños y su trayectoria. Al abrirse de esa manera, creó un ambiente inmediato de camaradería. Las palabras fluyeron como un torrente, cada miembro del grupo compartió sus inquietudes y aspiraciones. Pedro se dio cuenta de que, al hacerlo, estaba brindando un regalo precioso: la validación de cada sueño, cada historia no contada. Fue en este intercambio donde los relatos encontraron su voz. Cada uno aportaba un matiz único, transformando el espacio en un puerto seguro y nutritivo. Las lágrimas, las risas y las iluminaciones fueron el testimonio de un cambio en la dinámica de la escritura. A medida que pasaban las semanas, el taller floreció. No solo se trataba de escribir, sino de aprender a escuchar. Los participantes abrazaron la idea de la vulnerabilidad como una fortaleza, permitiéndose ser auténticos en cada sesión. Pedro se sintió realizado al ver a sus compañeros crecer, entrelazando sus relatos y secuencias en una narrativa colectiva de superación. El taller se convirtió en un refugio, y poco a poco, Pedro dejó de ser solo un líder, se transformó en un facilitador, un guía que permitió que otros brillaran. Sin embargo, la exigencia de mantenerse fiel a su esencia lo llevó a explorar más allá. Pedro organizó lecturas mensuales, donde cada participante podía compartir su trabajo con amigos y familiares. El nerviosismo y la anticipación se fusionaban en el aire, creando un eco de emociones que resonaban en cada rincón del espacio. Las ovaciones y las reacciones sinceras de su comunidad validaron su esfuerzo, y en medio de esas celebraciones, Pedro encontró finalmente el reconocimiento que tanto anhelaba. El impacto que comenzó a realizar se extendió más allá de su círculo inmediato. Las palabras de apoyo y aliento cruzaron los límites del taller, inspirando a otros en la comunidad a explorar sus propias historias. Cada vez que escuchaba un nuevo relato surgido del taller, una oleada de satisfacción lo invadía. Pedro se dio cuenta de que su propia lucha había dado pie a un impacto tangible que trascendía su individualidad. Consolidó la esencia de lo que había creado, compuso un documento con las lecciones del taller y comenzó a colaborar con bibliotecas locales para expandir su idea. Su sueño de ser un puente entre el conocimiento y la comunidad no solo se estaba materializando, sino que también había cobrado vida de manera orgánica, resonando con su propio legado y el deseo de su padre de que la familia entendiera la importancia del conocimiento. Así, Pedro continuó su camino, sintiéndose más seguro de sí mismo, listo para abrazar cada nuevo reto. Había enfrentado la resistencia, había asumido la responsabilidad de su propia voz, y había transformado su legado familiar en una fuente de inspiración y empoderamiento. Al enfrentarse a su madre, una conversación que solía aterrorizarlo ahora parecía más clara. Con cada paso que daba, se fortalecía no solo como escritor, sino como el hombre que finalmente había decidido vivir su verdad. Asentado firmemente en sus sueños, se levantó una mañana con la visión de que el taller debía ser algo más grande.
Redactó un boletín donde pudieran compartir sus escritos, consejos y experiencias no solo entre los miembros, sino también dentro de una comunidad aún más amplia. Había llegado el momento de expandir no solo su propia voz, sino de empoderar a otros a hacer lo mismo. El resonar de su voz ya no se sentía como un eco. Era un canto vibrante, atravesando el tiempo y las expectativas. Pedro había alcanzado un verdadero sentido de realización, forjando su camino, interrogando constantemente su identidad y entendiendo que el viaje siempre está en movimiento. La escritura se había convertido en su arte y su salvación. En lugar de temer a los juicios, aprendió a invitarlos, haciendo de su vida un manifiesto de su autenticidad. Así, concluyó su camino de transformación, con la convicción de que al compartir su historia, otros podrían encontrar valor para abrazar la suya. En esta etapa renovada de su vida, Pedro resonaba con la frase que lo había llevado a crecer: los sueños se construyen, una historia a la vez. Este es el momento de que muestres tu apoyo. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas narraciones auténticas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.